La fe es la fuerza espiritual que nos mueve para alcanzar metas y propósitos terrenales. Fíjate esto. La fe es la fuerza espiritual que nos mueve para alcanzar metas y propósitos terrenales. Dios ha puesto su esencia en nosotros. Tú eres un ser espiritual, emocional, carnal, físico, eres tripartita, así como Dios también es tripartita. Y Él ha puesto en nuestro interior una fuerza para alcanzar metas y propósitos terrenales. Pero posterior a lo terrenal, esta fe nos va a llevar a la vida eterna. Es algo bien tremendo la importancia de la fe, porque el boleto para llegar al cielo es la gracia, pero el transporte es la fe. Somos salvos por gracia, sí, por gracia, la gracia del Señor, mediante la fe. Mi hermano, la fe es bien importante para nosotros llegar a esa meta que Dios tiene para nosotros. Desafortunadamente, muchos han menguado en su fe, se han alejado de la fe, se han desviado de la fe. Por eso ese tema es muy importante. El medio de transporte es la fe y el boleto es la gracia. Todos tenemos una medida de fe. La cuestión es dónde estamos depositando esa fe. Tenemos fe en nosotros y eso nos motiva a avanzar en esta vida terrenal, alcanzar metas, propósitos, pero lo más importante es que esa fe nos transporte a la vida eterna. Y el boleto ya lo tenemos en Cristo Jesús. Y si tú no lo tienes por alguna razón, hoy tienes la oportunidad de recibir a Cristo en tu vida, en tu corazón, porque es el único boleto que nos va a llevar a la vida eterna. Todos tenemos una medida de fe, la cual nos da confianza y seguridad para seguir viviendo. La cuestión del cristianismo es saber dónde estamos poniendo nuestra fe, dónde está nuestra esperanza. El cristiano tiene la fe que Dios nos ha proporcionado y la depositamos en el Hijo de Dios. Esa es la fe que vence al mundo. Cuando creemos en el Hijo de Dios, cuando pongo mi esperanza en Jesucristo, la roca firme. Tú tienes que mantenerte en el Señor. Estamos hoy perdiendo la fe, hoy está menguando nuestra fe y por eso los dardos del enemigo están llegando directos a nuestra vida y están envenenados y nos empezamos a sentir mal, nos deprimimos, hay ansiedad, queremos divorciarnos, no encontramos propósito de por qué venimos a la iglesia, de por qué sigo con ese hombre, puro batallar con ese hombre, puro batallar con esa mujer, porque estamos menguando en nuestra fe. Y cuando no hay escudo, no está el escudo de la fe, el enemigo te ataca directamente. Pero hoy, en el nombre de Jesús, vamos a volver a poner nuestra esperanza en Cristo, en nuestro Señor, y que la armadura espiritual nos fortalezca, nos proteja de todo ataque del enemigo. Y cuando nuestra fe se quiebra, esto mayormente ocasionado por la decepción y la traición de personas, instituciones, proyectos, es como se puede llegar a quebrar nuestra fe. ¿Por qué? Porque una persona nos traicionó. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu esperanza? Nosotros los cristianos ponemos nuestra esperanza total en el Señor porque las personas van a fallar, las instituciones van a fallar y los proyectos pueden fracasar. También los proyectos que uno tiene mucha ilusión y emprendes y lo voy a lograr. Y mira, compramos esta casa y la vamos a rentar. Compramos este negocio, traspasaron este negocio y tengo un plan de carrera. Hay algunos jóvenes que ya tienen supuestamente todo su futuro asegurado. Aquí, ¿verdad? Ya que ven el mundo real, se les quiebra todo su proyecto. Y el problema es que cuando se quiebra ese proyecto, si tu fe estaba puesto en esa escuela, en ese negocio, en esa carrera, entonces viene en ti un quiebre de fe, viene en ti una decepción y tu fe empieza a menguar. Entonces, mi hermano, es cuando entramos en estado de depresión y despropósito. Me deprimo. Hay una tristeza profunda que me domina, que ya no le hallo sentido a las cosas. ¿Sabes qué? Yo le metí tantas ganas en ese proyecto y al final quedé como tonto, quedé como iluso, le hice todo lo posible y esa persona me traicionó, puse todo mi cariño y habló mal de mí, etcétera. Empieza una tristeza que nos va a amargar, dice la Escritura, que raíces de amargura afectan nuestra fe y dice la Escritura, no vaya a ser que dejen de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios? Porque tu fe ha sido atacada. Porque tu fe tiene raíces de amargura. Porque has depositado tu fe en una persona, en una institución, en un proyecto que tal vez, mi hermano, ya arrancamos mal desde el inicio.
porque ese proyecto no estaba en los planes de Dios. Tú puedes proponer, pero Dios va a disponer. Y a veces uno quiere que uno disponga, proponga y haga todo, y Señor, tú nada más respáldame. Entonces así estamos con Dios. Aquí está mi proyecto, aquí está mi relación. Ahí bendíceme, respáldame. Y luego nos enojamos y decimos, pero yo oré. Sí, pero oraste para que Dios te respaldara, no para que Dios te dijera si arrancabas o no arrancabas. Entonces viene a nosotros una gran depresión y despropósito que ya no le encontramos sentido a las cosas. Ya para qué voy a la escuela, para qué voy a la iglesia, no, hacer un negocio es muy difícil. ¿Qué tal si ahora Dios sí te está diciendo que hagas un negocio? Y como tú ya estás quebrado de la fe, ya no puedes creer, ya no te puedes levantar en el negocio que Dios te quiere dar. No, es que eso es muy difícil, nadie puede lograrlo, solamente 2%, 3% de la población va a lograr un negocio exitoso, etcétera. Pero tu fe estaba puesta en este mundo, no estaba puesta en el Señor. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Hay que tener cuidado donde estamos poniendo nuestra confianza, nuestra esperanza, pedirle al Señor dirección, pedirle al Señor confirmación para avanzar en esos planes que Él tiene para nosotros. Si es Dios, si Dios le está diciendo, camina sobre el mar, pero es Dios, usted camine y usted avance porque Dios lo va a respaldar. Pero si no es Dios, no se meta allí, porque no hay un respaldo divino. Si es Dios, Él te va a sustentar y nadie te va a poder tumbar de ese lugar. Si eres tú, puede ser que te levantes, pero tú mismo te vas a tener que mantener allí. Necesitamos a Dios, que Dios nos levante, y cuando Dios te bendice y te levanta, nadie te puede maldecir. ¿Quién quiere esa bendición? Esa riqueza, dice la Biblia, que no añade tristeza. Esa bendición que después no andas preocupado, ay, es que cómo le voy a hacer para pagar la renta y esto y aquello, y andas peleándote por el dinero, con los proveedores, etcétera. No, una bendición, una paz en tu vida que sabes que Dios está en control. La fe cristiana viene al escuchar el llamado de Dios. Cuando atendemos ese llamado, nos convertimos en seguidores de Cristo y comienza una nueva vida de fe, la cual trae frutos. Diga conmigo, frutos. Porque la fe sin obras es muerta, la fe sin frutos es muerta. Así que la fe cristiana viene al escuchar el llamado de Dios. Cuando atendemos ese llamado, nos convertimos en discípulos, en seguidores de Cristo. Si tú lees la historia de los evangelios, el Señor hablaba y llamaba a sus discípulos. Se activaba su fe y ellos decidían depositar esa fe en el Señor. Tanto así que dejaban sus negocios, tanto así que dejaban sus familias para ir en pos del Maestro. Y vaya que el discipulado duró más de 3 años con nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían que estar en toda la región de Judea siguiendo al Maestro. Ahora ellos, dejando todo lo que tenían al escuchar el llamado de Cristo, activaron su fe y le siguieron. Romanos 10:17 dice lo siguiente, nueva versión. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje tiene que ser claro aquí la Biblia, porque hoy en día hay un montón de cosas que puedes escuchar, un montón de hechicería, brujería, confesiones positivas, evangelio de la prosperidad, tantas cosas, religiosidad, judaísmo. No, el mensaje de la palabra de Cristo. La verdadera fe se da cuando tú escuchas el mensaje, el llamado de la palabra de Cristo. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Mira esto, si se ve completo ahí el versículo, ¿verdad? Fijemos la mirada en Jesús. La fe viene del oír la palabra de Cristo. Allí inicia nuestra fe. Pero también dice la Escritura que la perfecciona, y perfeccionador de nuestra fe. Y aquí nos da una clave que también es para nosotros. Quien por el gozo que le esperaba, ¿cuál era el gozo que le esperaba? Estar a la diestra del Padre, agradar al Padre, glorificar al Padre, pero también el gozo eran sus hijos. El gozo eran las personas que él iba a salvar.
tú. Dios estaba viendo ese gozo, Dios estaba viendo esa alegría. Pablo dice, en mí no será en vano tu sacrificio. Y yo creo que cuando Cristo veía que Pablo era bofeteado, era aventado como muerto de las ciudades, él se gozaba. Él se goza. Esa es la fe. El gozo próximo, el gozo que va a venir. Y el problema es que nosotros no vemos más allá. Solamente estamos viendo lo difícil, lo pesado que va a ser. No estás viendo en gozo. El gozo que te espera, el gozo que viene, la recompensa que viene de parte del Señor para tu vida. Solamente lo estás viendo de forma terrenal, de forma carnal, de forma religiosa. La fe nos permite caminar con Cristo. Él inició nuestra fe y ahora nos está perfeccionando cada día. Él te está perfeccionando. No ha terminado la obra contigo. Habemos cristianos que tenemos mucho tiempo y aún Dios está trabajando con nosotros. Dios nos está perfeccionando, autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Y eso no va a terminar hasta que estemos cara a cara delante de Él. Y hay que admitir que a veces nuestra fe mengua, nuestra fe se enferma, se puede enfermar nuestra fe y tenemos que reaccionar y sanar nuestra fe para acercarnos al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso tiene que cuidar su fe. Es el transporte que te va a llevar a la gracia, a la gloria del Señor. La fe cristiana nos da certeza de un gozo que está próximo. Por ello no dejamos de avanzar. Hay un gozo que está próximo. Diga conmigo, hay un gozo que está próximo. Hay algo que te espera. Hay una bendición. Si tú sigues avanzando, si sigues creyendo, hay una puerta que se va a abrir, hay multiplicación, hay sanidad. Por eso el gozo próximo es muy importante para cada uno de nosotros. Gozo próximo es este año, es el próximo año y principalmente el gozo próximo es la vida eterna que nos espera en el reino de los cielos. Hay una vida eterna para ti y para mí y tal vez estamos más cerca que nunca. Con todo lo que está pasando en el mundo, tal vez es próximo ese gozo, pero hay que mantenernos en esa fe. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en el mundo? Esa es la pregunta. Porque su sangre ahí está. La pregunta no es que si se nos quitó la salvación por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo está ahí en Jerusalén, en el Gólgota. Sigue y seguirá. Pero la Biblia dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, encontrará fe. El problema no es la gracia, el problema es la fe. Porque los hombres se están desviando de la fe. La fe está menguando. La fe se está haciendo muerta. Hoy estamos criticando mucho las obras, mi hermano, pero se ocupan las obras. Las obras son necesarias, van ligadas a la fe. Aquel que tiene una fe viva va a demostrarlo con obras, con frutos. Aquel que tiene una fe muerta no va a querer hacer nada y todo le va a echar la culpa a la gracia, pero no va a tener la fe suficiente, el transporte para alcanzar esa gracia de Dios. El apóstol Pedro menciona que la fe produce en nosotros un gozo inefable y glorioso. Esto quiere decir que no se puede explicar porque viene del cielo, es sobrenatural. Ahora, Juan 6, 35 al 36, palabras de Cristo, Juan 6, 35 al 36. Los que han leído el capítulo 6 empieza con la alimentación de los 5,000 y Cristo multiplica los panes y los peces. Después Cristo camina sobre las aguas, anda con sus discípulos y después de eso llegan a otra región y él da esta declaración: yo soy el pan de vida. Antes de que dé esta declaración, usted lo va a leer en su casa, todo el capítulo 6, el contexto. Cristo les dice, es que ustedes vuelven a mí y me están siguiendo porque yo sacié su alma. Yo les di el pan. Yo sé que ahí entre la multitud habían algunos, que así pasa desafortunadamente, que quieren el pan terrenal. Estaban siguiendo a Cristo porque más panecito, más peces, quiero más comida. Pero Cristo les estaba dando una revelación, es que ustedes no me están siguiendo solamente por eso. Es porque yo he llenado su alma, he saciado su sed, por eso me siguen. Y empieza a dar esta enseñanza que se complica después porque muchos de sus discípulos, a partir de esta enseñanza, lo negaron y lo rechazaron. Cristo se tuvo que parar y decir, bueno, ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también quieren alejarse de este ministerio? Por eso es un capítulo interesante.
Mira lo que dice la Escritura, Juan 6:35 al 36. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Ese es muy conocido. Del 36 en adelante ya casi no lo leemos. El 36 dice, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. No creen. O sea, hay personas que han visto la mano de Dios, la multiplicación de Dios, los milagros de Dios, sanidades inexplicables que los doctores dicen, esto es imposible, yo creo que fallaron los análisis, y ven la mano de Dios, pero aún así no depositan su fe en el Hijo de Dios. De alguna manera han rechazado el maná del cielo. No están dispuestos a que su dieta sea Cristo. Mi única dieta será el Señor. Todavía quieren estar con la comida chatarra. Cristo le estaba diciendo, yo soy el pan de vida. Coman de mí. Y luego los judíos decían, dura palabra es esta, ¿cómo nos vamos a comer tu carne? No lo estaban entendiendo de manera espiritual. Juan 6:35 al 36, otra vez, por favor. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, acababa de multiplicar la comida para 5,000 hombres con sus esposas y todos sus hijos, y que tenían muchos hijos. Se calculan que eran unas 20,000 a 25,000 personas. Han visto mi poder, han visto mis maravillas, pero no quieren creer en mí, no quieren comer de este pan de vida, no se quieren saciar, todavía andan buscando lo del mundo. El apóstol Pablo exhorta a los corintios preguntándoles si aún permanecen en la fe. No vaya a ser que ya estén reprobados, no vaya a ser que ya se hayan desviado de la fe. El apóstol Pablo exhorta a los corintios preguntándoles si aún permanecían en la fe. Llegó un punto en que Pablo dijo, oye, pues no entiendo. Dicen que tienen dones, talentos, prosperidad, pero sus obras son malas, sus frutos son carnales. No estoy entendiendo. ¿No será que están reprobados en la fe? ¿No será que tienen que volver al pan de vida? ¿No será que tienen que confiar en el Señor? De alguna manera, volverse a convertir, volvernos de todo corazón al Señor. Y el apóstol Pablo les decía, se me hace que ustedes ya están reprobados. No se han dado cuenta, pero son una iglesia reprobado. Qué feo sería eso, ¿ah? Hay que volvernos al Señor. Hay que tener una fe viva, aprobada delante del Señor. Los corintios no cumplían con los estándares de un cristiano genuino. Para ellos no era suficiente el pan de vida, y aunque habían visto milagros y prodigios, andaban en la carne. Y tal vez era la iglesia con más dones espirituales, pero andaban en la carne. Y si hay una carta que muestra enojo de Pablo, se sale a los corintios. Es la carta donde yo creo que lo sacaron de quicio al apóstol Pablo. Le dice, pues, ¿qué está pasando? No están cumpliendo con los estándares de la fe cristiana. Hebreos 11, del 1 al 3, Reina Valera, dice lo siguiente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ver, léalo conmigo, por favor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es muy conocido. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. Diga conmigo, buen testimonio. Los antiguos. Porque muchos creen en la fe para hacer milagros, para mover montañas, para caminar en las aguas. Pero inmediatamente después de la definición de fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aquí nos está diciendo que los antiguos, por medio de la fe, alcanzaron buen testimonio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué tremendo que si tenemos fe, podemos construir algo que no existe. Si tenemos fe y confiamos en el Señor, va a empezar a brotar algo en ti, virtudes en ti que antes no existían y no podrían existir si no fuera por la fe.
Por eso es bien importante la fe, para que cambien tus circunstancias, para que se construyan los proyectos, las metas, los propósitos de Dios en tu vida, en esta iglesia. Así que nosotros, mis hermanos, tenemos que levantar esa fe y creer que lo invisible va a crear lo visible. Lo espiritual va a materializar. Y yo sé que todos queremos ya ver las cosas ya mañana, pero primero hay que creerlo, hay que avanzar en esa fe y después se va materializando. Pero hay que creer, hay que orar, hay que clamar, hay que permanecer en el Señor. La fe nos permite construir un buen testimonio. Tenemos certeza y convicción en Dios y su palabra. Por ello accionamos a favor de los ideales cristianos y edificamos fundamentos. La fe te va a permitir construir un buen testimonio. No tienes un buen testimonio en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, constrúyelo este año. ¿Y cómo lo vas a construir? A través de la fe. Y se vale también equivocarse. Si tú dices, bueno, he dado mal testimonio en mi trabajo, bueno, cambia. Habla con tu círculo cercano. Me he alejado de mi fe, pero voy a volver a esa fe y voy a construir un buen testimonio. Tenemos certeza y convicción en Dios y su palabra. Por ello accionamos a favor de los ideales cristianos y edificamos fundamentos. La fe te permite ver los planes y propósitos de Dios fuera del espacio y tiempo. Comprendemos que lo espiritual es superior. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe, mi hermano, no está sujeta a nuestros tiempos. La fe es fuera de este mundo, está fuera de este mundo, y de alguna manera nosotros nos conectamos a esa fuente. Por eso la fe es tan complicada de entender. No se razona. La fe es creer, es depositar nuestra confianza en el Señor. Y yo sé que a veces uno se desespera porque dice, Señor, pero no veo en mi tiempo, en mi espacio, no veo la realidad. Pero Dios está actuando. Ya está hecho. Jesucristo dice, y ya ha sido hecho. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Ya está hecho, pero hay que empezar a confiar, dejar de razonar y empezar a confiar en el Señor. Hoy yo le pido a ese Dios bueno y misericordioso que active nuestra fe, que nos dé fuerza para confiar en sus promesas. Aún así no estemos viendo alrededor, pero algo sí te digo, tienes que activarte, porque el demonio cree y tiembla, pero no tiene una fe viva, no tiene una fe de frutos. Tienes que activarte. Activa esa fe y vas a ver cómo el mar se va a abrir. Vas a ver cómo las bendiciones de Dios se van a desatar. Ese gozo próximo va a venir a tu vida. Pero tienes que levantar esa fe en el nombre de Jesús.